la sesión. Y quiero, antes de comenzar un poco como las actividades hoy día, que me cuenten un poco, o un representante del grupo, no sé, ustedes ya igual estaban estableciendo voceros, quiero que me cuenten un poco lo que les significó el trabajo del informe de la contextualización, cuáles fueron los aspectos que les significaron a cada grupo mayores desafíos, y cómo lo fueron resolviendo, ¿ya? Los mayores desafíos y cómo lo resolvieron. Abro la palabra para que me puedan contar un representante de cada colegio, de cada grupo, por favor. ¿No se ponen de acuerdo? No, ninguno quiere hablar. No les costó nada, fue todo fluido y estaba todo perfecto y se van a sacar puras piedras. Hola, Ya, profe. perfecto. Yo me animo. Todavía. No, ya. ya hablé el Jorge. Ya, Jorge entonces. Ya, Jorge. De la técnica, ya. Sí. Bueno, Cuéntanos, uno Jorge. de los mayores desafíos que creo que tuvimos nosotros fue plantearnos una pregunta o sea, plantearnos una misión Ya. que fuese acorde a lo que nosotros pudimos observar. ¿Ya? Y segunda, creo que uno de los mayores desafíos fue poder rescatar la vasta entrevista que le hicimos al jefe de UTP, que fue bastante larga. Entonces, poder recopilar toda la información acorde a lo que necesitábamos, creo que fue un trabajo de chino. Así que creo que eso fue como uno de los mayores desafíos. Sin embargo, igual pudimos establecer una misión que creo que va bastante bien encaminada ya. Y más o menos eso. No sé si alguna compañera del grupo mío querrá aportar algo más. Arelis, ¿algo que aportar o cerramos con esos aspectos? La misión, la misión del grupo, ¿verdad? ¿O Andrea? Personalmente fue lo mismo. La misión de nosotros como grupo hacia el colegio fue como bastante compleja, porque era como, tenía que ser muy específica, al igual que la visión. Entonces eso nos complicó harto. Sí. Pero eso más que nada, lo otro creo que se llevó bastante bien. Ya, perfecto. Gracias, Claro, Andrea. el tema de Gracias, la Jorge. visión, igual con relación a lo que tenemos que hacer más adelante. Ya. En cuanto a lo de cómo los siguientes trabajos y eso, tratamos como al tiro tener la idea clara de a qué se va a enfocar como nuestro proyecto. Ya, perfecto. Entonces fuimos viéndolo por ese lado y igual fue un poco tedioso. Ya, perfecto. Acá hay un buen ejercicio, no sé si los otros grupos lo habrán hecho así, de vincularon de acuerdo a tratar de identificar como la necesidad del colegio y de cómo este nombre del grupo o la misión y la visión del equipo esté en relación a esa necesidad predeterminada, ¿verdad? Porque puede ir mejorándose todavía. Ya, perfecto. Del San Francisco, alguien que me pueda contar cuáles fueron los desafíos de la ejecución del informe, de la redacción. Dejé mi torpedo en el colegio, no tengo aquí a mano los nombres del San Francisco. ¿Quién está? Francisco, Catalina, Micaela. ¿Alguna o alguno del San Francisco? ¿Quién se anima? Ya, acá hay... Francisco me va a escribir por el chat. Te espero, Francisco, que... Ah, ya, la reflexión. Las preguntas orientadoras para la reflexión, ¿a eso te refieres?
Ah, ya, perfecto. Ya, vincular las preguntas con la información, con el PI, entrevista. Ya, más que nada entonces sería como relacionar la información que tenían en función de dar cuenta de esas preguntas orientadoras para la reflexión. Eso es lo que más les costó. ¿Sí? ¿Están de acuerdo el resto del grupo? Para ir puntualizando, para tener en consideración para los siguientes trabajos, darle un poco más de ejercicio a eso. Perfecto. Sí, eso de que hay preguntas que no tenían mucha, no les iban a servir para dar cuenta del informe. Hay algunos grupos de las otras secciones que tuvieron más tiempo de poder adecuarlas en la entrevista. Yo no les puse plazo de entrega, como poder pasar en otra sección, como definía las preguntas, pero como me las fueron compartiendo y después a última hora las podían ir modificando, yo no tuve tiempo porque lo importante es que la información que recopilemos del centro tenga relación con lo que usted tiene que dar cuenta en el taller. Entonces, claro, no siempre pudimos tener el tiempo y el ojo para poder hacerlo. Por ejemplo, en el caso de la técnica, en la visita que hicimos al centro, tuvimos la entrevista ese mismo día y el acompañamiento a sala. Entonces, íbamos a estar con algunos procesos bien encima. Ya, perfecto. ¿Y cómo lo hicieron, Francisco, Micaela? Esto como, si habían datos que no tenían, ¿cómo lo resolvieron? ¿Hicieron algunas proyecciones? ¿Hicieron algunas suposiciones de cosas? Yo no leí el informe específico para ustedes, pero para tener en consideración al momento de la lectura, Sí, igual algunas cosas como que las suponíamos. Por ejemplo, ya. porque en el PI hablaban mucho, por ejemplo, que estaban enfocados en el medio ambiente, cosas así. Ujú. Y nosotros, o sea, como que la profesora no nos habló mucho de eso y tampoco le hicimos preguntas. Entonces, como que yo creo que también tenían, por ejemplo, talleres que eran dedicados a eso y como por el tema de la pandemia no los presentaban. Claro. Nos pudieron hacer como que deducimos que también eso como que no estaba presente. Pero cosas Ya. así. Por el contexto de pandemia, ya, perfecto. Sí. Ya, para tener como presente eso al momento de echarle una mirada. Ya. ¿Algo más que aportar? ¿No? Cerramos entonces. Ya. De la Cruz. ¿Alguien de la Cruz que me cuente un poco cuáles fueron los desafíos de la elaboración del informe? Por el chat, los leo, los escucho. Acá, me están... Ah, ya, no tiene micrófono el dispositivo. ¿Me pueden escribir? Mario o Maximiliano, ¿están por ahí? Paloma. Ah, la Paloma tiene mal el micrófono. Romina. Ah, ya, estaban ok con la información. La misión, la visión, las preguntas de la reflexión. Ya, perfecto. Ya. ¿Y vienen los plazos? Ah, ya, eso fue como nuestra base. Ya, ok. Oye, y esta pregunta para un poco más general, como para el grupo, ¿cómo anduvieron con los plazos? ¿Con la fecha de entrega? En función de las actividades que estábamos haciendo encima, presentación, entrevistas. ¿Cómo anduvieron con los plazos? Personalmente encuentro que estuvo como bueno el plazo, como adecuado. Ah, ya, no quedaron cortos. No, no estuvo bien. Sí. Yo igual Ya. creo que estuvo bien, pero costó igual como ponernos de acuerdo, como para coincidir Sí, todo la en el mismo organización, horario. Sí. sí. Como somos Claro, de carreras porque distintas, de carreras distintas, tienen sí, horarios diferentes y además cada uno tiene su ritmo familiar también, personal, Sí, ¿cierto? Entonces además tratar de de ser coincidir es varios, complejo. igual. Claro, ya. Vamos a ir teniendo en consideración esas cosas también para los siguientes trabajos.
Ya, pero entregaron a tiempo todos. Sí, efectivamente estaban todos los colegios entregados a tiempo porque como yo genero la tarea en un campus y es individual para todos, la idea era que definieran ustedes la última entrega y esa todos la subieran. Entonces, si alguno se atrasó porque se le cayó el internet, se le cortó la luz, como en el caso hoy día a mí del colegio, me tenía otra casa, habiendo uno de los integrantes que subiera el trabajo, están ok las entregas, ¿ya? Si lo importante es que quedaran arriba, porque una de las niñas me mandó un correo que estaba con problemas de conexión, pero revisé y la entrega de uno de los integrantes del grupo estaba arriba en el tiempo ok, así que no hay problema, ¿ya? Ya, entonces, ustedes ya tienen la entrevista, ¿verdad? Todo realizada y debiesen estar sistematizando la información de la entrevista. ¿Se acuerdan que en la clase, no la anterior, sino la antepenúltima, la que trabajamos como esta lógica de análisis de la información? Muchos de ustedes ya comenzaron a mirar la información de la entrevista, más los antecedentes genéricos que tenían de TI, de alguna documentación, página web, etcétera, para retroalimentar el informe. Entonces, la mirada de hoy día por lo que estuve mirando también el enfoque con el que trabajaron la semana pasada con un poco de observación, es poder ir a estas instancias y buscar o tratar de detectar la necesidad como para nosotros hacer una propuesta pedagógica, una propuesta de mejora muy general, ya como que tampoco vamos a hacer un PME, ¿verdad? Entonces esa es la mirada, ¿ya? De empezar como a visualizar qué es lo que podría no estar haciendo el colegio o no llegando a los estudiantes en términos como de gestión, que pudiésemos nosotros colaborar. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que comentar de la clase pasada. Este es el momento. ¿Cómo les fue con Carlos, con los compañeros? ¿Pudieron intervenir? ¿Quedaron claros los conceptos? ¿Alguno que quieran precisar, que yo les retroalimente? Me escriben por el chat o me abren el micrófono. ¿No? Fue bastante amable y nos integró harto a participar, a participar en la clase, sí. Ya, perfecto. Sí, es importante como ir teniendo en consideración como cuáles son las temáticas que se van trabajando y de qué forma eso nos van apuntando a detectar la necesidad y hacer la propuesta. Esa es la sintonía en la que debemos estar. Ya tenemos el informe de contextualización que obviamente al redactar les permite hablar del centro, les permite plantear sus ideas en el grupo, que a veces es lo que más cuesta como ponernos de acuerdo, ¿verdad? Es que lo que vamos a escribir, pero también eso, cada uno aporta una mirada de lo que le puede estar significando hoy día el centro de práctica. Entonces, hoy día, desde esa misma partida, que es nuestro informe 1, en el que se ponen de acuerdo y logran realizar el informe, tienen que tratar de sintonizar cuál es la necesidad que ustedes están detectando y la idea es que después de este plenario, que quiero hacerlo muy cortito hasta las 5, podamos ir conversando un poco por grupos para ir ajustando, ¿verdad? Porque en una de las necesidades, por ejemplo, que usted puede detectar es que a lo mejor no trabaja en el aspecto vocacional o no lo mencionan, o no lo trabajan a nivel de gestión, a nivel como de la entrevista o de lo que pudimos observar, pero eso no significa que no esté. Quizás solo tengamos que hacer una propuesta de mejora para la difusión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que lo que pasa con el San Francisco que me decían las niñas que tienen como uno de los pilares como vinculante al medio ambiente? O a la sintonía del medio ambiente. Entonces, quizás hacer una propuesta no de actividades o una jornada de actualización o cómo hacer una jornada de concientización, así como de sensibilización frente a lo importante que es el medio ambiente, sino como quizás una plantilla orientadora o proponer quizás una página, o no sé, a lo mejor hay un software educativo gratuito en el que puedan hacer algunas como juegos interactivos los niños del primer ciclo para responder o, no sé, indagar acerca de cómo trabajamos con el medio ambiente. Entonces, nosotros nos vamos a proponer frente a la necesidad, por ejemplo, que me quedo con lo que me decían los chiquillos, no sé si es lo que han detectado, pero no están trabajando, no están desarrollando este pilar del proyecto educativo por contexto de pandemia, ¿verdad? No vamos a proponer cómo instalarlo de nuevo, que tengan que hacer una acción, que tengan que hacer, no sé, trabajarlo en las salas de clase, etcétera, sino como a lo mejor solo vamos a proponer la alternativa más interactiva y más cercana a los estudiantes por la modalidad en la que estamos, de que exista un link en la página web
o de que le mandamos el link, el material, etcétera, se lo proponemos nosotros como equipo de práctica, de que en este software o en esta página pueden los niños jugar e interactuar con los conceptos del cuidado del medio ambiente. ¿Se fija? Entonces, seguimos trabajando en la necesidad que nosotros detectamos, que no desarrollan el pilar o el sello del medio ambiente en el proyecto educativo, pero no estamos superponiendo una acción determinante, sino que solo es una alternativa de que eso no desaparezca por completo. ¿Ya? Entonces, de esa forma, cuando empiezan a sintonizar ustedes la necesidad y yo les puedo ir colaborando, vamos bajando la propuesta a que sea una acción pequeña que colabore, pero que no nos signifique a nosotros también una demanda de intervenir en el colegio de una manera tan grande que no pudiésemos después monitorearla en el tiempo o ellos no la pudiesen desarrollar. ¿Ya? No sé si me entienden esta lógica, como tenemos el gran problema, pero quizá hay que achicarlo y puntualizar en una alternativa sencilla y que sea un aporte, ¿ya? De acuerdo a nuestro nivel de intervención en los colegios, que es práctica 1, ¿ya? Seguimos con las plantillas siempre, ¿verdad? Que la asistencia es 100% a todas las actividades y que ante cualquier eventualidad todo es con DAE y con copia a nosotros, ¿ya? Bueno, estuvimos conversando en la entrevista, más que de la entrevista estuvimos conversando un poquito como de los informes, porque ya habíamos conversado un poco la actividad de la entrevista. Y la semana pasada estuvieron trabajando con este enfoque de la sistematización de la información, que es lo mismo que ya habíamos trabajado con este cuadrito de análisis de algunas categorías para redactar o ir bajando la información de las entrevistas. Y deberían haber trabajado con la entrevista de cruce de información. Eso fue la semana anterior. Entonces, lo que debiésemos comenzar a trabajar desde bien adelante es el análisis FODA. ¿Ya? Quizás ustedes ya lo estaban haciendo, pero quizás no con este nombre o no con estos conceptos. ¿Ya? El FODA es una metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa de mercado. De ahí surge, que tiene que ver con hacer un análisis de la situación externa y la situación interna en función de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Ya? En términos de la situación interna, en este caso sería el centro de práctica del colegio, el liceo, se compone de 2 factores que son controlables, digamos, porque son fortalezas y debilidades que surgen desde la propia ejecución o funcionamiento del centro de práctica, ¿ya? En tanto, la situación externa se compone de estos factores que nosotros no tenemos injerencia y que no podemos controlar, que son las oportunidades y las amenazas, ¿ya? En contextos de educación es un poco más variable y es un poco más complejo analizar las oportunidades y amenazas porque estas varían en el tiempo, son muy dinámicas porque están relacionadas con el contexto, están relacionadas con políticas educativas, o con situaciones como la que ocurre hoy día, que es una amenaza que es externa, ¿verdad? El tema de la situación pandémica, etcétera, ¿ya? Y bueno, el FODA es una herramienta estratégica que es una de las más utilizadas para conocer la situación real como en la que se encuentran diferentes organizaciones, instituciones, ¿ya? Y acá está la lógica, con estos dibujitos, ¿verdad? Entonces, internamente vamos a llamar fortaleza y debilidades, y desde externas son oportunidades o amenazas, ¿ya? Esa es la plantilla de resumen. Les dejé en el aula el Power, les dejé una infografía donde está un poquito más sintetizado que el PowerPoint, el concepto del FODA, para que lo repasen después y les sirva de alternativa. Y hay una bitácora, preguntas que la idea es que cada uno me las suba después a Vice, ¿ya? Entonces, en términos de estas oportunidades externas, ¿ya? La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de ese contexto, de ese entorno que le rodea, así como el análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una organización. Entonces, son aquellas situaciones externas positivas que se generan en el entorno y que a la vez, una vez identificadas, pueden ser aprovechadas. Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: ¿a qué buenas oportunidades se enfrenta esta institución? ¿De qué tendencias del mercado se tiene información? ¿Existe una coyuntura en la economía del país cuando tiene que ver con relaciones? Por ejemplo, en el caso de los colegios técnicos, el liceo de la técnica, que tiene, perdón, es que me aparece que tengo 10 minutos solamente, me quedan de clase, no sé por qué. Bueno, después hago otro link.
decía, entonces, por ejemplo, en el caso de del liceo técnico, ¿de qué forma relacionamos nosotros la vinculación de o la oferta de las carreras en función de la demanda que haya de ofertas laborales? Por ejemplo, ya, hace unos 10 años atrás, la Fundación Chile hizo un análisis de mercado regional, por región, digamos, a nivel de país. Y en la región de O'Higgins se estableció que habían muy pocas instituciones técnico-profesionales entregando técnicos en atención de enfermería, en función de la alta cantidad de clínicas y de centros, tanto de hogares o de centros médicos, de laboratorios, que hay por demandas, ya sea por el rubro propio de Codelco, que significaba como el análisis de exámenes preventivos, de no sé qué, de monitoreo de accidentes laborales. Entonces había muy poco técnicos que colaboraran en función de esta necesidad de mercado que había. Entonces, cuando hablamos como de oportunidades, este tipo de situaciones son así que nos permiten fortalecer la institución de acuerdo a lo que pasa exteriormente, ¿ya? Existe una coyuntura, ya les explicaba como esa relación que es muy parecida a la tendencia de mercado, qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado, qué cambios la normativa legal, ¿ya? Por ejemplo, una de las oportunidades puede ser que en contexto de pandemia, por esta realidad que es una amenaza, surge una nueva oportunidad desde la política educativa que entrega la flexibilidad de horario, la flexibilidad de entrega de currículum, porque propone la priorización curricular. Entonces, resta un poco de presión en términos de contenido o del destino como de planificación curricular en función del contexto, porque todo debe ser más acotado en función de destinar los recursos, de facilitar la llegada del servicio pedagógico de acuerdo a las características de los colegios y de las familias. Entonces, la amenaza, en este caso, externa, es la pandemia, y la oportunidad serían estas modificaciones a las políticas públicas, no sé, o la entrega de recursos, de la flexibilidad de recursos para poder responder a esta amenaza. ¿Ya? Entonces, ahí la aprovecho como de hacer esta lógica, ¿ya? Son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar contra por lo que, llegado el caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sostenerla. Entonces, justamente, como esta situación de amenaza es a nivel país, obviamente que la relación de esta oportunidad, esta flexibilidad de política, la debe hacer a nivel país el Ministerio de Educación, ¿ya? Hay amenazas que funcionan o que se pueden solucionar a nivel de esa forma, pero hay otras amenazas que no necesariamente las puede resolver el Ministerio de Educación o esta entidad superior, sino que las deben resolver los establecimientos, ¿ya? Ya hacemos este tipo de preguntas: ¿qué obstáculos se enfrenta la organización? ¿Qué están haciendo los competidores? En el sistema de salud público, el competidor puede ser un servicio que está capturando mayor población por algún valor agregado que proporciona, etc. Ya que tienen problemas de recurso de capital, pueden algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la organización. ¿Ya? Un minuto. Vamos a tener que parar en 5 minutos porque me dice que la clase dura 40 minutos, no sé por qué. ¿Ya? Así que paso estas láminas y paramos, y así yo creo otro link y se los comparto en el Classroom, ¿ya? Entonces, análisis interno, las fortalezas, los elementos internos que se deben analizar en el FODA, corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto de la disponibilidad de recursos del capital, personal, activos, calidad de producto, estructura interna de mercado, percepción de los consumidores, etc. Y el análisis interno permite fijar fortalezas y debilidades de la organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que se cuenta, ¿ya? Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué atributos le permiten generar esta ventaja competitiva sobre el resto de las otros competidores, que en este caso sería desde este centro de práctica en función de otra práctica, ¿ya? Y las preguntas a las que nos podemos ir haciendo son qué ventajas tiene la organización, qué hace la organización para mejorar, mejor que cualquier otro, a qué recursos de bajo costo o de manera única tiene acceso, qué percibe la gente del mercado como una fortaleza, qué elementos facilitan la obtener una venta en el caso del servicio de salud, o qué elementos facilitan otorgar un buen servicio, ¿ya?
Por ejemplo, muchas de las fortalezas que se han dado en los establecimientos es que internamente pudieron organizar a nivel de software o a nivel como de alternativas, de cómo cambiar la entrega del servicio pedagógico, ya no en el colegio, sino a través de distintas plataformas o a través de distintas estrategias que diseñaron. Por ejemplo, hay colegios que no tienen acceso a Internet por la localidad en la que están, pero organizaron turnos de trabajo para que los profesores y los asistentes imprimieran las guías, las fotocopiaran, las organizaran y estuvieran disponibles para que en determinado momento, calendario de la semana o del mes, la vinieran a buscar y a dejar los apoderados de los estudiantes. Entonces, esa es una fortaleza que tiene que ver con la capacidad de organización que tiene el centro, ¿ya? Como también están estas otras fortalezas que tuvieron otros colegios, por ejemplo, en el caso del Colegio La Cruz, ellos ya contaban con un software que les permitía abrir y crear como esta clase de manera sincrónica, ¿ya? Ellos ya tenían adquirido como el recurso, ¿ya? Y como debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes de la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr una buena marcha en la organización. Las debilidades son problemas internos que a su vez identificado y desarrollado una adecuada estrategia pueden y deben eliminar. ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué se percibe la gente del mercado como una debilidad? ¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? En el caso de algunos colegios, como debilidad, yo les ponía el ejemplo en el caso de nosotros como colegio, el Diego Portales de Machalí. Diego Portales de Machalí no tenía ninguna plataforma que permitiera entregar servicio de educación a distancia a través de plataformas digitales, ¿ya? Entonces, ¿de qué forma se mejora? Se genera un link a través del Facebook del colegio, de la página web, en el que se depositan en una carpeta por curso, en una link de Drive, donde los apoderados iban y descargaban por asignatura, en cada carpeta de una asignatura, el material para trabajar y después subirlo, mandarlo por correo electrónico. Entonces, esa es una debilidad de organización que tiene el establecimiento, ¿ya? Que tenía nuestro colegio en este caso. Otra de las debilidades que puede como tener es que a nivel del colegio nosotros no contábamos con recursos digitales en términos de tablet o un laboratorio móvil que nosotros pudiésemos entregar inmediatamente como a los estudiantes o a los profesores para que pudiesen desarrollar las actividades de plataforma online o de clases online a través de estos dispositivos. Entonces, ¿de qué forma lo mejoramos? Se adquirieron, ¿ya? Y esta es la matriz con la que se resume y se podían trabajar. Me imagino que en alguno de los otros cursos igual los han podido usar, ¿ya? Entonces está el análisis interno, externo, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Voy a dejar de compartir. Entonces se va a acabar la clase. Voy a detener la grabación, yo creo, por acá.